Boreal Televisión presenta. Ustedes ahora en el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para toda la República Dominicana a través de sus canales, igual también para los sistemas de cables, aplicaciones y todo, estamos en todas las redes. Bueno, no, para Estados Unidos, México, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica, Europa y las islas del Caribe, que a propósito de las islas del Caribe queremos desear pronta recuperación a nuestro miembro del equipo, Ray Ureña, que ha tenido algunos quebrantos allá en la isla de San Martín y por eso no ha estado con nosotros participando en el programa. Pronta recuperación y mucha salud, hermano, a Ray Ureña en San Martín. Tal como habíamos anunciado, está con nosotros nuestro queridísimo amigo Juan Marte, aquí en el Café con Leche, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que haya aceptado esta invitación a venir a conversar con nosotros en esta casa del Café con Leche. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Atahualpa. Atahualpa, qué tranquilidad se respira en esta planta televisora, como una disciplina, un orden, como que todo está donde tiene que estar y todo funciona según lo predicho, según lo establecido, qué solemnidad, Sí. Gracias por el piropo, pero tratamos de que las cosas sean organizadas. Ni en la televisión cubana, que todo el personal de la estación de la televisión de Cuba están como guardias y como soldados en posición. Aquí se ve como esa disciplina. Qué bien, qué bonito este proyecto. Gracias, Juan. ¿Cómo te trató el tráfico en Santiago? Porque tú hablaste de tapón, ¿verdad? No, sobre todo hoy, porque aquí en el sector hay una situación con lo del el aniversario del patrón Santiago. Vamos a englobar ahí, Juan, para ir ganando tiempo en el programa, la situación que se va a dar o se está dando ya, pero se va a agudizar, de los transportistas urbanos de Santiago con la implementación del sistema de transporte colectivo a través del monorriel y a través del teleférico y las llamadas rutas alimentadoras, que todavía como que no se define la situación de los transportistas urbanos en Santiago de los Caballeros. Bueno, no hay que dejar de mencionar que si el transporte no ha avanzado lo suficiente, tal y como el presidente lo anunció en su primer discurso a la nación después de llegar al poder, el presidente anunció que uno de los objetivos, uno de los ejes troncales de su gestión sería la transformación del sistema de transporte de la República Dominicana, y le dio cifras, habló con cifras. Anunció esa vez que 33,000 carros de concho en la capital de la República y en Santiago y San Francisco iban a salir de circulación para dar paso a un nuevo modelo de transporte colectivo, y que ese modelo de transporte estaría conectado con un sistema de transporte masivo, que sería la ampliación del tren en la capital hacia el Alcarrizo, el teleférico en el Alcarrizo, y en el caso de Santiago el monorriel y el teleférico. Se perdió un tiempo muy importante para hacer esa transformación, porque desde el gobierno, algunos funcionarios del gobierno, funcionarios de la presidencia de la República y muy cercanos al presidente, vamos a hablar de Lisandro Macarrulla, para mencionarlo con nombre, fue sorprendido por sectores del transporte que siempre han estado ahí, que estuvieron cuando al presidente Balaguer se le ocurrió la banderita, y ese sector atrapó la banderita. Cuando a Julio Blanco se le ocurrió el proyecto de Onatrate, ahí estuvieron ellos. Cuando a Hipólito se le ocurrió la Garcita, ahí estuvieron. Cuando a Leonel se le ocurrió el tema de las pollitas, ahí estuvieron. Y después vino Hipólito con el tema del plan Renove, y ahí estuvieron ellos. Entonces, Macarrulla, no pienso que de mala fe, pero se le vendió esa idea de
de que esos sectores podían hacer esa transformación. Inclusive hablaron de crédito en China y que iban a traerle 5,000 vehículos sin que el gobierno le costara un peso. Y usted sabe, Loría, que están esos tigres acostumbrados a hacer, a decir. Bueno, entonces nos perdimos casi 2 años. Esos sectores que dicen dirigir todo el sector transporte del país, dicen eso. Y nosotros, hasta que el presidente de la República intervino de manera directa en defensa de los choferes, de los inversionistas y de los operadores de ruta, de manera tal que ese proyecto se hiciese de manera integral, que hubiese un descenso directo a los choferes, por lo menos en el caso de Santiago. Así comenzó a ser a partir de que el presidente le quitó el tema a ese funcionario y dijo, es fácil saber quiénes son los choferes y quiénes son los inversionistas. Le pidió al Intran entonces que haga un descenso en la clase choferil. De paso se llevó de paro al incumbente del Intran de ese entonces, el presidente. Bueno, y ya se ha estado trabajando en un levantamiento en Santiago. El Intran ha levantado el parque vehicular de la ciudad de Santiago del transporte urbano, Atahualpa, y no solamente se ha quedado ahí, ha hecho un levantamiento en el sector taxi. Precisamente hoy le van a entregar los certificados a una cantidad importante de taxistas, creo que unos 700 taxistas estacionarios, que el Intran ha hecho el levantamiento, donde los taxistas estacionarios, lo que llamaban antes piratas, dónde están, en qué lugar se apostan, van ahora a tener un sello que lo identifica dónde están laborando. Y en el caso del transporte, aquí se está hablando de 6 o 7 corredores que ya el Intran ha levantado y que ya entregó la primera certificación al corredor Duarte, que es el corredor que viene del aeropuerto Cibao, y que ahí hay 3 rutas operando, o está constituido por 3 rutas que se han constituido en un consorcio entre las 3, con sus choferes, sus inversionistas y sus operadores de ruta, y que el Intran ya le entregó a ellos la licencia de operación o de transformación, porque ellos son los que están operando el corredor. Sería para transformar, a empezar a hacer la transformación de unidades, y creo que ya pidieron las primeras unidades que habrían de llegar, y eso es una primicia, porque ayer fue que me dieron la información. Esa primera unidad pudiesen el presidente estarla inaugurando en el mes de octubre, aquí en Santiago, junto con el director de Intran y el presidente del consorcio, o la dirección del consorcio, que está compuesta por el presidente de la ruta PA, el presidente de la U y el presidente de la ruta PC. Hay otros corredores, como el corredor de la 27 de febrero, pero ya de eso tiene que darte información Gervasio de la Rosa, que es quien opera con mayor cantidad de transportistas de ese corredor. Nosotros tenemos ahí también una ruta, pero la incidencia de nosotros en la 27 de febrero es mínima. La de él es más, tiene la ruta A ahí, tiene unas guaguas que la heredó de la banderita, la heredó del Estado Dominicano cuando la banderita operaron, y la tiene ahí circulando. Entonces, ese es un corredor. Los muchachos de la ruta de Cienfuegos le están haciendo un levantamiento para un corredor. Aquí la zona sur, ya el corredor de la zona sur está para entregar certificación, y el corredor de Gurabo creo que también está en plan de, según el levantamiento que ha estado haciendo el Intran, ¿cómo era que decían? ¿Cómo es que dicen los funcionarios que le dan mucha loa al presidente, que dicen, por instrucciones precisas del excelentísimo presidente de la República? Así se está. Como que no piensa. Sí, así se está haciendo eso ahora mismo. Porque el presidente, desde el primer día que le quitó el tema al funcionario que ya mencioné, el presidente nunca se ha desvinculado de la situación. Por eso usted ve que la cosa marcha como con cierta tranquilidad. A mí me llamaba justamente la atención el que frente a una situación que se avecina, que evidentemente va a marcar una transformación en el transporte de pasajeros en la zona urbana de Santiago, esa tranquilidad de ustedes. Y como tú has señalado ahora mismo, que es una primicia,
el que ya se ha habilitado, o sea, se ha entregado la licencia para, de manera casi silenciosa esto, porque no ha salido. No, se hizo un acto público pero, ahí en el Hotel Matún con todos los choferes. Lo que pasa es que el sector choferil genera noticias cuando hace desastre, cuando bloquea un túnel, cuando bloquea una calle, cuando le tira una bomba, cuando se quiere robar algo y empiezan ese tipo de cosas hay que generar noticias. Pero ahí se hizo un acto grandísimo con todos los choferes, porque a diferencia de Atahualpa, de la capital, aquí no ha habido conflicto. Porque, por ejemplo, el corredor de la Núñez de Cáceres se le entregó al presidente de la Confederación, en este caso de CONATRA, y su familia. Y ahí vino el problema con los operadores, con los choferes. En el caso de la Winston Churchill, creo que están en los tribunales, en demanda y problemas. Aquí se hizo tal y como los choferes lo pidieron, que fuera con ellos. Por eso usted ve que en la licencia de operación no aparece, por ejemplo, la institución a la que están afiliados los choferes, ni el presidente de la institución, que soy yo. Aparece el secretario general y sus choferes. Por eso en ese acto donde tuvieron los choferes de las 3 rutas ahí que rodearon ese matón, no hubo conflicto de ningún tipo, porque se le está entregando su permiso de operación y se le está certificando lo que es de ellos en las manos de ellos. ¿Cómo se constituyen? O sea, esa transformación, ¿cómo se da? O sea, se convierte en una especie de cooperativa, se convierten en una especie de, bueno, tienen que hacerlo obligatoriamente como compañía, ya. Comienza así. La ley 6317 le dio la potestad o le ordenó mediante ley, después de su aplicación y promulgación, a los sindicatos de convertirse en empresas. Y más del 90% de todas las rutas de transporte de urbana, porque las interurbanas son empresas hace mucho, urbanas ya son empresas. Entonces el mecanismo es el siguiente. El Intran hace el descenso, que fue lo que le pedimos al presidente. Vamos a hablar con el ejemplo, perdóname Juan, vamos a hablar con el ejemplo que es el que está más avanzado, que es el corredor Duarte. Ahí están la ruta PA, la U y la PC. Bueno, ahí fue la transformación ahí de fueron eso. Los técnicos del Intran, dirigido por el ingeniero Vicente Tapia. Identificaron quiénes son los choferes de esa ruta, en qué carro trabajan, cuál es el año del carro, cuál es la condición del vehículo, cuál es la condición del chofer, porque hay otros que están hay algunos choferes que están más deteriorados que los carros. Tienen más de 70 años, tienen 75, entonces eso, según el programa del Estado, pasarían a recibir una pensión. Lo demás se les censa para pasar a operar el nuevo modelo de transporte. Que sería con guaguas. Después que se hizo, correctamente, después que se hizo ese descenso, se certificaron los actores. Entonces vino la parte de la evaluación de los que tienen inversiones, los que son los propietarios de los derechos o franjas, ¿verdad? Y ahí para eso hubo que hacer un cruce con el Ayuntamiento de Santiago, más quienes decían ser los propietarios y tenían su certificado. Y una vez hecho esto, las 3 rutas que tienen RNC como empresa se constituyen en un consorcio, se agrupan entre las 3 porque es un solo corredor. Y pasa la licencia, entonces se le entregaron al consorcio. ¿Quiénes son miembros del consorcio? Los miembros de las 3 rutas. ¿Choferes y dueños de vehículos? ¿O choferes? Choferes, operador, porque el operador, que es el famoso secretario general, que ahora en el nuevo modelo se llama operador de la ruta. Chofer, operador e inversionista. Esos son los actores que son los beneficiarios o los propietarios de la licencia y del corredor. Reitero, por eso usted no ve conflicto aquí, porque los actores son los propietarios, o no los propietarios, le han certificado lo mismo que han tenido siempre, no le han ido a escamotear su derecho, no ha aparecido la licencia. Usted puede estar seguro que si esa licencia me lo hubiesen entregado a mí, todavía estuviera peleando, porque yo no tengo ruta, yo no tengo carro, yo no tengo franja, ni la he tenido nunca. Entonces, si yo aparezco ahora y salto al centro, como pasó en la Winston Churchill, donde el presidente de la federación está siendo demandado, igualmente el de la Núñez de Cáceres, ahí hubiera conflicto. ¿Y la inversión para la adquisición de esos autobuses? Porque me imagino que son autobuses, ¿no? ¿Cómo lo van a hacer
si hay alguna facilidad del Estado en ese sentido, ¿qué No, va a pasar? el Estado solamente es un garante. El préstamo para la adquisición de esos vehículos lo debe pagar y tiene que pagarlo el mismo consorcio. Se le presta al consorcio. Se le hace un préstamo al consorcio con toda la garantía ordinaria que establece ese tipo de situaciones. A mí en estos días, inclusive, estaba conversando sobre ese tema, la ruta del monorriel. Ya tú has explicado cómo se ha estado trabajando, que me llama la atención, reitero, la pasividad que había. Bueno, me estoy enterando de todo ese movimiento que se ha estado haciendo. Que se está trabajando con ellos. Esa es la única. Que por ejemplo, ellos saben más del tema que yo, porque los directores, los técnicos del Intran están trabajando en la ruta, no en la oficina mía. Ellos manejan mejor y tienen mejor conexión con el Intran. Bueno, se producen reuniones cada rato que ellos me dicen, a mí, ¿dónde estaban? Estábamos en el Intran. O sea, ¿Ha habido esa comunicación permanente con el Intran y Santiago? Totalmente, con Santiago no. Yo quiero que un día Vicente Tapia, que es el director operativo de eso, usted lo invite a una entrevista, que él tiene más conexión, el Intran tiene más conexión y más relación con los choferes ahora mismo y con los operadores de la ruta y con los secretarios generales, que es ese sindicalismo de Estado Mayor, al menos en Santiago. ¿Tú no has visto como que el actor, Eramito de la G, Eddie de la N, yo no sé cómo se está manejando con Gervasio, pero ciertamente que el presidente ha dado instrucción de que trabajen directamente con los choferes, con la base, que estén en el día a día con ellos, y así que se está haciendo. ¿No? ¿Tú entiendes que la ruta del monorriel, sobre todo, el trazado es el correcto? Bueno, mira, yo vi a este muchacho, a Irving Vargas, que se buscó un problema por hablar sin información, porque se comió los mocos. ¿Cómo se dice? Sí, Irving Vargas. Irving Vargas en algún momento dijo, siendo funcionario de Norte, que era un error del Estado Dominicano, del gobierno, hacer ese trazado de ese monorriel. De Cienfuegos para acá. Y yo voy a decir por qué se hizo ese trazado. Ese es justamente el trazado de una federación de transporte de Santiago, que en ese entonces fue la única que se puso de acuerdo con Macarroya. Con nosotros fue imposible que Macarroya se pusiera de acuerdo. Fue imposible. Ahí andan unos audios inclusive donde Macarroya hacía ofrecimiento y donde yo le digo lo que hay que decirle cuando yo digo tengo que hablar claro. Bueno, y entonces ese trazado se hizo primero en una negociación porque había una resistencia no a la transformación ni a la modernización en el sistema del transporte de Santiago, sino que yo pedía hasta la saciedad que qué iban a hacer con los choferes, que yo no estoy ni voy a estar de acuerdo con el desarrollo, con el crecimiento de esta ciudad, con la modernidad de esta ciudad, porque nada más me dijeran qué iban a hacer con los choferes y seguido yo me iba a hacer a un lado, como de hecho me hice a un lado cuando el presidente dijo hagan un levantamiento con los choferes y que el proyecto se haga de manera integral e incluyente. Entonces, en ese entonces, ese trazado se hizo así, pero ese es el primer corredor. O sea que la primera etapa del monorriel. La primera etapa del monorriel que se tomó en cuenta primero, que va a impactar a 300 y pico de miles de habitantes que viven en Cienfuegos, ¿verdad? Que van a venir de allá al centro de la ciudad. Es como el monorriel, es como si fuera una ruta, porque va encima de la ruta F, de la ruta A, precisamente encima, en el mismo de la corredor. Ruta K. Ahora cuando llega, ha sido una nueva decisión a partir de entendimiento, porque el monorriel iba a terminar ahí en la Junta, y entonces ahí empalma con el teleférico que va a cruzar por encima de la B, que también es de esa federación. Mira que el trazado del monorriel del teleférico no impacta media ruta afiliada a la CNT, y son 23. Se la hicieron encima, como paso preliminar, a la federación con la que se pusieron de acuerdo.
Eso lo definió en una entrevista y lo explicó muy claro Marco Martínez una vez que tuvo la información de primera mano y la hizo pública. Pero ahora el monorriel cambia de trazado sobre la marcha y va a subir la carrera por encima de la K también, que es de la misma Federación. Claro que sí, pues son entendimientos que han estado ocurriendo. Pero ¿y en qué le beneficia que le tiren el monorriel arriba a esa ruta? A los choferes no, a quien representa a la federación sí. ¿Cómo así? Bueno, porque quien se entiende, se entiende. Pero en ese caso... Está hablando directamente. No, pero que en ese caso los choferes de esas rutas van a tener que conformarse constituirse en un consorcio fuera de lo que podría ser el presidente de esa federación, ¿o no? Ya veremos, tal vez ocurre lo mismo que ocurrió en la capital, que los choferes están demandando a los dirigentes. Estamos aquí hablando, señores, en esta mañana con Juan Martín y queríamos aprovechar porque es un hombre, ¿verdad?, a quien hay que preguntar muchas inquietudes porque ha estado por mucho tiempo manejando las intrínculas del transporte. 25 años. Queremos conocer 100% con el pueblo, ¿va a ser un partido político? Bueno, la ruta y el rumbo que va a tomar el 100% lo van a decidir sus miembros, sus militantes, quienes plantearon, porque se ve como si yo hubiese decidido construir un movimiento y eso se hizo en una asamblea de la CNTT, políticos profesionales, algunos que están en cargo electivo, plantearon la idea de construir un movimiento. Y eso fue aprobado y a partir de ahí hay un equipo bastante grande caminando que hace hacemos actividades, pues yo participo casi todas las semanas. Ciertamente yo soy una persona muy conocida y recae como el peso del movimiento sobre mí, la publicidad y que voy al frente, pero no, hay personas con más importancia, con más preparación política, con más capacidad política, si fuese a ser político el movimiento que yo. Hay un sentido de cuerpo, eso se mueve como un reloj inglés, con precisión, todo funciona. Yo voy a la actividad nada más con esa mano así, a dar mi mano. No sé cómo se mueve la mayoría de las cosas, cómo se monta y con mis dos brazos. Pero ¿cuál es el objetivo? Porque se ha hablado, pero se ha hablado de que tú podrías aspirar a la alcaldía de Santiago. En principio es un movimiento de masa muy importante porque en algún momento inclusive los líderes de opinión pública de Santiago y del país han dicho que eso está fuera de control por la cantidad de personas que acuden a las actividades. Y el tema de que una candidatura mía parte de un rumor a partir, valga la redundancia, del crecimiento del movimiento. Algunos líderes de opinión pública de Santiago empiezan a plantear la posibilidad de que el movimiento estaba construido para yo postular o plantear la posibilidad de una alcaldía. Y eso no solamente cala en la opinión pública, sino que el liderazgo político y de algunos partidos muy importantes, más de 9 partidos, comenzando, claro que hay que decirlo, por la fuerza del pueblo, me plantearon y me han planteado esa posibilidad de que yo asuma compromiso político y que asuma una candidatura. Todavía no es el propósito del movimiento y todavía no es una decisión que yo haya tomado o que yo esté considerando tomar. Esa es la realidad. Yo sigo caminando con el movimiento, me gusta el crecimiento, me gusta la dinámica, me gusta cómo se está estructurando, cómo ya nosotros hemos ido a más de 37 barrios de Santiago y el calor, la calidez, cómo el pueblo nos recibe, cómo compartimos con el pueblo, cómo el pueblo se acerca, que es una experiencia que para mí es diferente, es nueva. Yo siempre he caminado con estructuras que son organizadas, porque los sindicatos son todos organizados, con trabajadores, o sea, gente que trabaja y produce los bienes y servicios que necesita, que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar y a producir. O sea, para mí es muy fácil dirigir un sector choferil que de alguna manera me ha asimilado, de alguna manera me tiene cierta consideración, por no decir respeto, y que cualquier cosa que decidimos se aplica. Ahora para mí es diferente, yo no había vivido esa experiencia y yo estoy bastante encantado con la dinámica del movimiento. Si tenemos
una candidatura en estos momentos, no la tenemos. Si tenemos compromiso con algún partido, pero tú acabas de tampoco, confirmarte que hay pero propuesta. hemos conversado sobre el tema con el presidente Leonel Fernández, hemos conversado con el tema con el presidente Luis Abinader, hemos conversado con el presidente del MIU, hemos conversado con la generación de servidores, hemos conversado con este muchacho del BI, hablándome de una coalición, y hemos conversado con muchos sobre el tema porque ciertamente ha calado en el escenario político el crecimiento del movimiento y la posibilidad de que nosotros de manera particular ir siguiendo la línea de los líderes sindicales como Ricardo de los Santos, que es senador, don Antonio Marte, que es senador, Juan Uvieres, que aspira a la senaduría, ya ha sido diputado. Incursionemos en ese tipo de actividades políticas o política sindical, si se le puede llamar así, o política choferil, pues no sé cómo la composición léxica que lleva eso. Esa es la idea, Atahualpa, pero nosotros de momento estamos caminando, fortaleciendo el movimiento y muy encantado. Pero el tiempo se agota porque para el 17 del mes que viene... Porque reitero que en mi caso, y en el caso de muchos de los compañeros y compañeras, que hay muchas mujeres, que en el sector choferil eso no es normal, pero en el movimiento hay tantas mujeres como hombres integradas. En el caso de nosotros no hay esa prisa, porque le digo que nosotros no estamos construyendo algo de que para que alguien sea regidor, para que alguien sea uno más de los 41 monigotes que hay ahí en el ayuntamiento. Monigotes que nada más pasan por la alcaldía a firmar y a levantar su mano sin saber para qué están levantando la mano. A veces es para la construcción de torres ahí en Don Pedro. En Don Pedro eso se ha llenado un semillero de urbanización y de torres en la misma callecita estrecha, sin sistema de alcantarillado, sin nada. A veces para levantar para proyectos que ellos desconocen. Nosotros estamos haciendo un proyecto para ese tipo de cosas, para hacer uno más de los 18. Ustedes están contemplando estamos haciendo un movimiento para hacer un monigote más de los 18 diputados pero está bien, pero entonces no define. Sí, okay. No define, pero sí, ¿para qué? O sea, está definido. ¿Hay alguna intención de alianza? Ustedes ya no pueden reconocerse. Está definido. Nosotros estamos haciendo un movimiento, estamos construyendo un movimiento de masa, un movimiento social, en principio. Los objetivos. Eso como que estoy y no estoy. Los objetivos los definirá la institución. No, tenemos de objetivos claros. Pero no, sería hasta un poco vergonzoso. La pregunta mía. Yo personalmente, claro, yo voy a hacer lo que diga el movimiento, pero sería vergonzoso y hasta un poco feo que uno haya juntado y se estén juntando gente que están tan entusiasmados, gente con tanto interés en construir algo diferente. Y que en el medio de esto, un movimiento que apenas tiene 4 o 5 meses, tú aparezcas retratándote con un político y levantando la mano. Porque va a haber un porcentaje grande de ese movimiento que va a decir, ay, era para esto. Era en esto que estábamos. Usted Atahualpa, que es no sé si lo estudió sociología, pero es un sociólogo y es natural, sabe que la población está cansada de todos estos políticos habladores, mentirosos, delincuentes, sobre todo, que andan ahí asaltando el Estado y robando y narcotraficantes dentro de la política y también que están incursionando en el sector transporte. El narcotráfico está penetrando el sector transporte también. Sí, claro. Igual que el empresariado, igual que cosas. Nosotros queremos mejor, Atahualpa, continuar caminando al ritmo y al paso que van los miembros y las miembros. El término miembro no funciona. Bueno, la mujer y los hombres. Sí. Los hombres y mujeres del movimiento 100% con el pueblo al ritmo que van ellos. Ahí no se habla de que nadie quiere hacer nada. Y ahí no se habla de que nadie quiere apoyar a nadie. Solo sí que cada vez que marcamos una actividad, nosotros recorrimos ahí los barrios de Ejido, La Yagüita, Los Platanitos, el Simón Díaz, Los Barrancones. Pero se circunscribe a Santiago el movimiento. No, el movimiento está caminando en todos los lugares que tiene la CNTT presencia y la CNTT tiene presencia en 26 provincias. Okay. Usted sabe que cuando se fundó la CNTT, usted me entrevistó en el Canal 25 a mí. Me entrevistó usted, Randy, y el señor Juan Sebastián Ricardo.
Y yo le decía a usted... Que le dimos mucho consejo a usted también. No, consejos no. Usted me ha dado clase de cómo comportarse, de cómo lograr los objetivos, de cómo lograr objetivos y que la ciudadanía lo aplauda, no que lo rechace. Y yo lo he dicho en muchas entrevistas. Usted ve, su crítica constructiva y consejos muy buenos me lo ha dado usted. Bueno, y ahí yo le decía a usted que la CNTT, primero iba a nacer como una negación a casi todo lo existente, a todas las cosas que hay en el escenario choferil. Y con el mismo espíritu, claro, con la base que representa un sector transporte tan importante y la iniciativa que surgió dentro de la CNT, ha surgido el movimiento 100% con el pueblo, y nosotros no tenemos prisa de ningún tipo, porque afortunadamente los hombres y mujeres que están en la CNTT y que están en el movimiento no han tenido nunca que levantar una bandera para sobrevivir. Y el mejor caso es el mío. Tengo 25 años en el escenario choferil y yo no he tenido militancia partidaria nunca. No he activado políticamente con nadie, nunca. O sea, ustedes no descartan nada, pero no proponen nada tampoco. No, nosotros proponemos muchas cosas. Sí, pues, pero, nosotros estamos peinando los barrios de Santiago, ahí recibimos propuestas y recibimos situaciones y la enarbolamos. ¿Y cómo van a canalizar? Como ahí tenemos algunas imágenes de esto, ¿cómo van a canalizar esas inquietudes si no entran al ruedo político? El movimiento determinará el curso que habrá de tomar. Pero aparte de todo esto, pero suelta que prenda. habrá de tomar, sí. Mira, ese muchacho que está ahí al lado, ese es Fausto Torres, ese es el secretario general de la Ruta E y fue aspirante a regidor por el Partido Reformista. Él dice que le camotearon su regiduría, pero él comenzó esa campaña como 30 días antes. Ahora tiene una popularidad inmensa en todos esos barrios, y si él decide ser regidor, ya veremos dónde lo colocamos. Nosotros en el movimiento está, por ejemplo, una figura como Juan Bo, de Tamboril, sí, que aspira a alcalde. Nosotros tenemos dirigentes choferiles que son secretarios generales, son directores de juntas distritales. Y tenemos también que son regidores. Si mañana esos elementos necesitan o requieren que el movimiento 100% con el pueblo les sirva de base o de azapata, para ellos repetir o para aspirar en otro caso, ya eso lo determinará el movimiento. Pero de antemano el movimiento lo que es un movimiento de masa poderoso que ha emergido desde la ciudad corazón y que se está desparramando y que está creciendo como la verdolaga en todo el territorio nacional. Eso es el movimiento. Pero ustedes no han buscado ningún pero ustedes no han buscado ningún reconocimiento de la Junta Central Electoral ni nada. O sea, tenemos 27,000 firmas recogidas. Si la podemos presentar ahora, la presentamos. Si tenemos que presentarla en el año que viene, la presentamos. Pero no hay prisa, porque ahí nadie tiene hambre. Ahí todo el mundo trabaja y produce. Y nadie tiene esperanza de que gane nadie para que le dé un empleo ahí. Eso es un hombre bueno, que trabaja y produce. El que crea un movimiento de ese, Benito, es porque anda buscando un objetivo. Sí, definitivamente. Porque ¿cuál es el objetivo de andar paseándose en los barrios? Que te iba a preguntar porque no veo que yo he sido un dirigente toda la vida. No, a los 12 años yo era dirigente clubístico. A los 12 años. Yo fui dirigente estudiantil ahí en el UFE. Fui dirigente estudiantil ahí en el Onésimo Jiménez. Yo he estado siempre en la actividad de masa. Toda mi vida. Concluyendo, Benito. Que quería preguntarte que cada vez que hablas, no hablas de una diputación. Tú ves la casa que tirotearon, tú buscas el poder del jefe 3. La casa que tirotearon en 1978, cuando el gacetazo. Esa casa era la casa mía, de mi familia, en San Juan de la Maguana, donde se reunía toda la izquierda de San Juan. O sea, yo he estado escuchando y he estado participando de actividades desde niño. O sea, nosotros no tenemos prisa. Yo no he tenido prisa. ¿Cuál? En el 2005, Elías Huesin Chávez, el presidente Leonel Fernández me ofreció, en el 2007, me ofrecieron una candidatura a diputado. Miguel Vargas me ha ofrecido dirigir el PRD aquí en Santiago, pero no ahora, no, cuando el PRD tenía recursos, masa. Lo de recursos es irrelevante, porque recursos necesita el que quiere comprar una candidatura, recursos necesita el que no tiene conexión con la masa.
Eso es eso de que tú necesitas 30 millones para ser diputado. Bueno, si tú la quieres comprar como el diputado que está preso, lo va a necesitar. Entonces, pero no necesariamente es así. Porque nosotros vamos a los barrios, por ejemplo, y reunimos masa increíble y yo no me escucho los tigres de los barrios diciéndome, yo escuchaba a Popeye, un tigre de ahí de Elegido, amigo mío. Escuché a la zarza de ahí de Elegido decirme, a la sombra también, a Buchi, diciéndome, ven acá, Juan, pero para hacer esto, si hay que gastar 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Oye, ¿a quién le va a buscar 5 millones de pesos para dar eso a ustedes, para que caminen? Para hacer ejercicio, tigre viejo. y nosotros hacemos actividades sin problema y nosotros andamos con esa vaina. Entonces, quiere decir que el movimiento, aunque tiene 27,000 firmas recogidas, ya que las recogimos en los locales de las rutas, sin problema ninguno. Nosotros no tenemos prisa, porque lo que yo he hecho toda la vida es eso. Vuelvo a hacerte la pregunta, que no me ha dejado hacerte, la que siempre al cierre ya, estamos pasados. Pero la misma que no me está haciendo no hablas de una diputación ni de una senaduría, siempre hablas señalando las alcaldías. Bueno, porque es con la posición que los transportistas, que el pueblo más me relaciona y más me vincula. Yo tengo muy buenas relaciones en la clase media alta, en los sectores de poder de este país. Tengo muy buenos amigos en los medios de comunicación del país y de otros países. Yo he dado entrevistas en Puerto Rico, he dado entrevistas en Nicaragua, he dado entrevistas en Cuba, he dado entrevistas en Venezuela, he dado entrevistas en Nueva York. Yo he dado entrevistas en muchos países y tengo buenas relaciones con los líderes de opinión. Y es con quien mejor, el pueblo cuando yo llego a los barrios, es con la posición que vamos a... los comunicadores de aquí comenzaron el tema así, lo comenzó Juan Bonilla, lo comenzó Orlandito, lo comenzó un amigo que ustedes tienen que le llaman Carlos de San Juan, que empezó a chismear con eso, porque él es más farandulero que comentarista. Y entonces el tigre chimoso empezó a decirle eso mucho. Y después comenzó Nelson Javier, vino don Jaime Tomás y presentó una encuesta que me posicionaba muy bien de RCC Media. Y después empezaron a hacer encuestas. Hay un muchacho ahí que trabaja con Bélgica Suárez, creo que es Domingo que se llama. Empezó a hacer encuestas también. Nosotros le hemos ganado 11 encuestas. No sé si tienen algún rigor científico, pero a Ulises le hemos ganado 11 veces. Entonces, la última en una encuesta digital, nosotros sacamos 22,000 votos y Ulises sacó 3,600. ¿Y entonces? ¿Tú ves? No, y entonces estamos evaluando el termómetro. Sí, pero entonces... Porque yo no he perdido nunca. Y si usted ve que yo vengo aquí a este programa, y me gustaría decirlo aquí, que aspiro, a mí va a haber que hacerme 21. Porque comenzando por Ulises un gallo perdedor, un gallo pelón. ¿Usted entiende? Si yo le dije a usted que voy, a mí va a haber que hacerme 21. ¿Y por qué tú te enfocas con Ulises y no con otros? Porque es la figura más está en el gobierno, tiene el apoyo del presidente, es un político profesional. Le fue bien cuando de Gallo Pelón yo lo digo de manera jocosa, yo soy amigo de él. Pero él fue el que quedó de segundo en la pasada elección. Sí, en la pasada elección. El candidato ciertamente que está mejor posicionado en la alcaldía de Santiago. Eso es la realidad y hay que decirlo, porque si yo voy a incursionar en ese desastre que es la política, en ese fango, en ese lodo, no voy a incursionar hablando mentiras. Si alguien está posicionado, aunque sea mi contendor. Yo no voy a venir a denotar a nadie aquí porque crea que eso me va a lograr, que yo voy a lograr algún objetivo con eso. Yo lo que le estoy diciendo es que si yo no he perdido nunca en mi vida, yo no he competido nunca en mi vida para perder. Si yo asumo una candidatura o si entro a la arena política, todo lo que ustedes tengan lo pueden apostar a mí, que van a ganar. Porque yo analizo todo lo... pido consejos, pido orientaciones, pido asesoría regalada y pago asesoría también, para que me orienten y me digan por dónde el asunto. No se descarta. No se crea que yo improviso, porque usted me ve como un campesinito viejo por ahí caminando, no crea que yo improviso, yo no improviso. No se descarta la posibilidad. Yo tengo amigos de la crema innata intelectual de la República Dominicana que se sientan a beberse un café conmigo y me dicen hasta, mira, están dando con esos saquitos viejos de los años 70, cambia esa vaina, ponte una camisita, una vaina, tírate a los barrios. Me orienta y yo me dejo orientar. Yo creo que este hombre va a ser alcalde en algún momento de esta ciudad. Bueno, que me suena mire... Bueno, si usted me ve que asumo la candidatura,
póngase al lado del candidato ganador, que yo voy a liberar la alcaldía, Atahualpa, eso lo voy a entregar al pueblo, eso lo voy a entregar a los sectores deportivos, a los sectores culturales. Yo voy a hacer que los líderes de opinión pública y los comunicadores de Santiago sean los actores comunicacionales de la alcaldía, dentro de la alcaldía, no lo de la capital, no, lo de aquí. Yo le voy a dar la importancia que tiene esta ciudad, si asumo. Yo voy a intervenir ese hospedaje yaque, que es tan sencillo como decirle a los que están ahí, mire hermano, ustedes van a vivir aquí, pero el mercado lo vamos a mover para Barranquita, lo vamos a mover para cualquier lado, para hacer un mercado digno e higiénico. Ahora aquí vamos a construir 40, 50 torres, donde ustedes van a vivir en una alianza pública y privada, aquí mismo donde ustedes han estado trabajando toda la vida. Yo voy a ver el tema del sistema pluvial de Santiago, el sistema de alcantarillado, que ningún alcalde le ha puesto atención, porque una vez que se resuelve el tema del sistema pluvial, entonces puede tirar fotos después que lo tapan. Y aquí los alcaldes son estéticos, incluyendo el que está, de fotografía y de corazoncito y de murales. pero por eso los problemas de la ciudad de Santiago están ahí, van a continuar ahí todavía. Yo voy a darle el frente al tema del tránsito y el transporte. Y yo, si llego a la alcaldía, no me voy a dedicar nada más a recoger mi basura. Yo voy a recoger toda la basura, incluyendo la que está en los barrios, que no es parte de mi basura, donde no están mis contratos. Entonces, todas esas cosas, si usted ve que yo digo que aspiro, usted me va a ver desglosándolo y con un programa para enfrentarla y solucionarla. Bueno, yo lo que creo ya al cierre, mira, tiene 20 minutos más del tiempo reglamentario. Porque es que yo tenía, aquí hay deuda de tiempo conmigo. Yo vengo aquí desde antes de la pandemia. No vengo yo aquí. Tengo 4 años que no venía. Cerramos este café con leche con Juan y me da o sea, al final se descubrió. Sí. Se descubrió, el movimiento va con algún partido reconocido. Sí. Del sistema y eso es lo que está provocando. Pero además te vamos a invitar a Juan, que veas el programa de mañana que va a estar Edwin Vargas. Miren, Edwin Vargas, pero dígale que lo mismo que yo dije aquí, se lo dije a él en su cara en una cena que teníamos en la casa de Gilberto Cerulli. Yo le dije, te comiste la vaina porque tú te pusiste a hablar de un tema sin saber. El presidente de la República, que me lo ha dicho a mí, su posición, el presidente Luis Abinader, que ha invertido, yo no... PRMista, Dios me libre, pero hay que decir la verdad, el presidente Luis Abinader tiene la idea de transformar esta ciudad como nadie lo ha hecho en 178 años de fundación de la República, y eso contempla 4 líneas de monorriel. Y este ingeniero viene a decir que construyeron, pero señor, todos los proyectos comienzan por un lado, pero usted no sabe por dónde, cómo van a terminar. Debió ser más mesurado al hablar de ese tema, o documentarse como mínimo antes de empezar a hacer. Por eso le costó su puesto, que era ahí de donde se estaba alimentando, ahora anda dando brinco el pobre. No, pero no está mal para eso, no está mal. Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Se me quedaron algunas preguntas, pero te vamos, como de aquí al 17 de agosto. Sí, queda tiempo todavía. Que hay que entregar los candidatos a posiciones por parte de los partidos a la Junta Central Electoral. Dice el Indio Duarte que no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague. Pero no tenemos prisa, el tiempo de Dios. Podemos esperar tranquilo. Mejores tiempos, mejores oportunidades, también podemos esperar. Y si esta es la oportunidad, no dude que si no tiramos. Mira, eso está decidido prácticamente. Si no tiramos, Atahualpa. Hace rato que lo está diciendo. Le vamos a entregar un pedazo de la alcaldía a Benito, un pedazo a Federico Basili. Oye, y le vamos a entregar al pueblo lo que es del pueblo. Eso va a dejar de ser una oficina privada y personal del incumbente. La palabra ayuntamiento significa juntarse. Y eso hay que abrirlo a todo el que quiera ser parte del ayuntamiento, sea con un proyecto, sea con una iniciativa, o que quiera desarrollar sus potencialidades y sus capacidades desde el ayuntamiento. Gracias, Juan Marte, que ha estado con nosotros en este Café con Leche de Boreal Televisión. A ustedes, amigos, gracias. Eso será zona liberada. Feliz resto del día, nos vemos mañana. Buen día. Ya cerramos. Boreal Televisión.
Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.